Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. Sí, primero vamos a recordar los pronombres personales. ¿Sí? Personal pronouns. Pronombres personales. El primero es el pronombre personal I. ¿Sí? En español es yo. El siguiente es you. Tú o usted. He, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos o ellas. ¿Sí? Muy bien. En la primera actividad nos dice listen to the story and read along. ¿Sí? Entonces vamos a leer la historia. ¿Sí? El título nos dice que es Daniel's Day. ¿Sí? El día de Daniel. Nos dice Daniel is 8 years old. ¿Sí? Daniel tiene 8 años de edad. ¿Sí? He wakes up at 6 o'clock and eats breakfast at 7 o'clock in the morning. ¿Sí? Nos dice, él se despierta a las 6 en punto y come el desayuno a las 7 en punto en la mañana. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar entonces esta oración. ¿Sí? En esta oración están utilizando dos verbos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el primer verbo es wakes up. ¿Sí? El verbo es wake up. ¿Sí? Despertar. De esta forma trabajamos con el pronombre I, you, we, you, they. ¿Sí? Wake up. Pero con los pronombres he, she, it tenemos que agregarle la s, ¿sí? A wake. ¿Sí? Quedando de esta forma, wakes up. ¿Sí? Wakes up. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la oración ponen wakes up debido a que están trabajando con el pronombre personal he. ¿Sí? En el siguiente verbo, ¿sí? Que es el verbo, ¿sí? Eats. Vamos a ver cómo trabajan con los pronombres personales, ¿sí? El verbo es eat, ¿sí? Comer. Con I, you, we, you, they, el verbo es el mismo, ¿sí? Pero con he, she, it tenemos que agregarle una s al final, ¿sí? Debido a que estamos trabajando con el pronombre personal he, al verbo le han puesto la s al final, ¿sí? Eats, ¿sí? Muy bien. De esa forma entonces trabajan estos dos verbos, ¿sí? En la oración nos dicen he wakes up at 6 o'clock and eats breakfast at 7 o'clock in the morning. Él se despierta a las 6 en punto y come el desayuno a las 7 en punto en la mañana. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando el texto. ¿Sí? Nos dicen, Daniel goes to school at
8 o'clock with his brother and sister. ¿Sí? Vamos a revisar la oración. ¿Sí? Tenemos por aquí el verbo goes. ¿Sí? El verbo es go. ¿Sí? En español es ir. Trabaja de la misma forma con I, you, we, you, they. ¿Sí? Pero con los pronombres he, she, it tenemos que agregarle la e y la s. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en la oración nos dicen, ¿sí?, el nombre Daniel. ¿Sí? Si lo reemplazamos con un pronombre, sería él. ¿Sí? He. Por esta razón, el verbo lo han puesto de esta forma. ¿Sí? Goes. ¿Sí? Daniel goes to school at 8 o'clock with his brother and sister. Daniel va a la escuela a las 8 en punto con su hermano y hermana. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar la siguiente oración. Around midday, he has lunch at home. ¿Sí? Alrededor del mediodía, él tiene un almuerzo en casa. ¿Sí? Él almuerza en casa. Muy bien, vamos a revisar esta oración. ¿Sí? He has lunch at home. ¿Sí? El verbo es has. ¿Sí? En este caso, have es el verbo tener. ¿Sí? Y funciona de la misma forma con el pronombre I, you, we, you, they. ¿Sí? Y con los pronombres he, she, it tenemos que cambiar a has. ¿Sí? Por esta razón tenemos en la oración he has. ¿Sí? He has lunch at home. ¿Sí? Él tiene un almuerzo en casa. ¿Sí? Él almuerza en casa. Vamos a revisar la siguiente oración. ¿Sí? Nos dicen, he plays with his friends at 5 o'clock and then he does his homework in the evening. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. ¿Sí? Hay dos verbos, plays y does. ¿Sí? El verbo play, ¿sí?, que es el verbo jugar, funciona de la misma forma con I, you, we, you, they. Y con los pronombres he, she, it tenemos que agregarle una s al final. ¿Sí? Por esta razón, en la oración nos dicen, he plays with his friends at 5 o'clock. ¿Sí? Al verbo le han agregado la s, debido a que está trabajando con el pronombre personal he. ¿Sí? El siguiente verbo es does. ¿Sí? El verbo es do, que en español es hacer. ¿Sí? Trabaja de la misma forma con los pronombres I, you, we, you, they. ¿Sí? Y con los pronombres personales he, she, it, ¿sí?, tenemos que agregar la e y la s al final. ¿Sí? Does. ¿Sí? He does, she does, it does. ¿Sí? Por esta razón, en la oración han puesto he does his homework in the evening. ¿Sí? De esta forma entonces nos dicen, él juega con sus amigos a las 5 en punto y luego él hace su deber en la noche.
Muy bien, vamos a revisar la siguiente oración. Nos dicen, he has dinner with his family at 7 o'clock. ¿Sí? Muy bien. Tenemos por aquí el verbo has, que es el verbo tener. ¿Sí? Funciona de la misma manera con el pronombre personal I, you, we, you, they. ¿Sí? Y tenemos que cambiarlo a has cuando utilizamos el pronombre personal he, she, it. De esta forma entonces tenemos en el ejemplo he has dinner with his family at 7 o'clock. ¿Sí? Él tiene una cena con su familia a las 7 en punto. ¿Sí? O él cena con su familia a las 7 en punto. Muy bien, vamos a la siguiente oración. ¿Sí? Nos dicen, Daniel watches TV at 8 o'clock and finally he goes to bed at 9 o'clock. ¿Sí? Tenemos dos verbos, ¿sí? El primero es watches y el segundo es goes. ¿Sí? Vamos a revisarlos. ¿Sí? Watch es el verbo mirar. ¿Sí? Funciona de la misma forma con el pronombre I, you, we, you, they. ¿Sí? Pero con los pronombres personales he, she, it, tenemos que agregarle al final la E y la S. ¿Sí? Watches. ¿Sí? Muy bien. Debido a que está trabajando, ¿sí? En el ejemplo nos dice Daniel watches. ¿Sí? Si Daniel lo cambiamos por un pronombre personal, sería por el pronombre personal he, él. ¿Sí? En el siguiente verbo, ¿sí? Goes, ¿sí? Go es el verbo ir. Trabaja de la misma forma con el pronombre personal I, you, we, you, they. Y tenemos que agregarle la E y la S al final cuando trabajamos con los pronombres personales he, she, it. ¿Sí? En el ejemplo tenemos he goes. ¿Sí? He goes. Muy bien. Entonces nos dicen Daniel watches TV at 8 o'clock and finally he goes to bed at 9 o'clock. ¿Sí? Daniel mira la televisión a las 8 en punto y finalmente él va a la cama a las 9 en punto. ¿Sí? Muy bien. De esta forma entonces hemos revisado el texto. ¿Sí? Vamos a la siguiente actividad. Nos dicen, answer the questions. ¿Sí? Responde las preguntas. What is the boy's name? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre del chico? ¿Sí? Ya sabemos cuál es el nombre. ¿Sí? La siguiente pregunta nos dice, what does he eat at 7 o'clock? ¿Sí? ¿Qué él come a las 7 en punto? ¿Sí? ¿Qué es lo que come? ¿Sí? En el texto nos dice que él come el desayuno a las 7 en punto. La siguiente pregunta nos dice, what time does he play? ¿A qué hora él juega? ¿Sí? Revisamos el texto, ¿sí? Y nos dice que él juega a las 5 en punto. ¿Sí?
él juega con sus amigos a las 5 en punto. ¿Sí? La siguiente pregunta nos dice, when does he watch TV? ¿Cuándo él mira televisión? ¿Sí? En el texto nos dicen, ¿sí? At night, ¿sí? En la noche, Daniel watches TV at 8 o'clock. ¿Sí? En la noche, Daniel mira televisión a las 8 en punto. ¿Sí? Muy bien. De esta forma entonces vamos a responder las preguntas. Vamos a la siguiente actividad. ¿Sí? Nos dicen, look at the pictures and number them. ¿Sí? Mira las imágenes y enuméralas. ¿Sí? Entonces vamos a revisar cada imagen y vamos a poner el número que le corresponde. ¿Sí? El número 1 entonces sería cuando se levanta. ¿Sí? El número 2 cuando desayuna. Y así vamos enumerando las imágenes. ¿Sí? Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.